Buenos días. Como punto previo y antes de iniciar nuestra charla del día de hoy, les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras cerradas para una mejor conectividad durante este evento. En segundo lugar, no podemos pasar por debajo de la mesa que hoy se celebra en Venezuela el Día del Abogado y se celebra cada 23 de junio para conmemorar el natalicio del doctor Cristóbal Mendoza, brillante jurista y primer presidente constitucional de Venezuela en el año 1811. En este complejo periodo que nos ha tocado vivir, no debemos olvidar nuestro papel como guardianes del sistema normativo, pero no aquel que se tergiversa para favorecer a una parcialidad o determinado sector, sino el que se estableció como basamento del contrato que como sociedad celebramos para la búsqueda del bien común y la justicia. Es así como, parafraseando al maestro Eduardo Couture, los abogados tenemos el deber de seguir formándonos en nuestra profesión, recordar y actuar como seres racionales, trabajar por lo que constituye nuestro designio de vida, no decaer en nuestra lucha, ser leales, tolerantes, pacientes, humildes y amar nuestra profesión. Ya entrando en materia y con el ánimo de aportar nuestro granito de arena al primer mandato del Decálogo del Abogado, en nombre del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial, COVAPI, queremos darle la bienvenida a nuestro seminario virtual intitulado La protección de las patentes en el sistema venezolano, con especial referencia a los productos farmacéuticos y alimenticios. Como les hemos comentado previamente, esta serie de seminarios virtuales se realiza en el marco de la celebración del 56 aniversario de COVAPI. En este, nuestro primer seminario en el área de patentes, quisimos tocar con ustedes justamente el tema del objeto patentable bajo la actual legislación, en particular ante la aparente dicotomía que se nos plantea entre nuestra ley de propiedad industrial y los tratados internacionales suscritos por la República. La presentación de nuestros ilustres panelistas está a cargo de nuestro moderador, el doctor Sebastián González Llanes, a quien tengo el gusto de introducir y presentarles en el día de hoy. Sebastián es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 98, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías por la Universidad de Alicante, España, socio de Citemar International, miembro de la mesa técnica que tuvo a su cargo la redacción del proyecto de ley de propiedad industrial para la Asamblea Nacional. A su vez es miembro de numerosos colegios y organizaciones en el área de la propiedad intelectual, entre las que les menciono rápidamente la International Trademark Association, INTA, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, IPPI, la European Community Trademark Association, ECTA, y por supuesto el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial. De nuevo, gracias a todos, sean bienvenidos y les cedo la palabra al doctor González. Gracias, José. Buenos días a todos, feliz día al abogado. En primer lugar, quiero manifestar que nada de lo que vamos a expresar durante la siguiente presentación constituye una declaración u opinión de ninguna forma de nuestros empleadores, de las organizaciones profesionales a las cuales pertenecemos y, más importante, la de los clientes que representamos. Dicho esto, le agradezco la invitación del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial para moderar esta tercera presentación dentro de un ciclo de webinars que nuestra organización gremial ha estado promocionando con la finalidad de abordar diversos temas de propiedad industrial e intelectual enfocados en Venezuela. Esta iniciativa la considero extremadamente positiva, abre una ventana de diálogo e intercambio entre los profesionales y la autoridad competente. En esta oportunidad nos acompañan dos profesionales de primera categoría, a quienes conozco fácilmente por más de 20 años, como lo son el doctor Ricardo Enrique Antequera Hernández y el ingeniero Carlos Pacheco, con quienes vamos a conversar hoy sobre un tema muy actual y oportuno: el pasado, presente y futuro de la protección de patentes de invención en Venezuela, con especial énfasis en productos farmacéuticos. Abordamos este tema durante una situación de pandemia mundial asociada a la enfermedad viral conocida como COVID-19 o coronavirus, recientemente descubierto en diciembre de 2019 en China. Hoy la enfermedad ha afectado a un grupo importante de la población y ha generado desafortunadamente demasiadas pérdidas humanas. Frente a este flagelo de la naturaleza, sobran las palabras para englobar la importancia del rol del sector farmacéutico, biotecnológico y de dispositivos médicos. Y en resumen, de conglomerado científico de innovación orientado a la salud pública, quienes en estos momentos despliegan una titánica labor con la finalidad de obtener resultados tecnológicos y científicos que permiten hacerle frente a esta amenaza para la humanidad.
no es más que un ejemplo del esfuerzo científico que involucra a miles de personas y la inversión de importantes sumas de dinero y tiempos destinados a salvar vidas. Por ejemplo, el ciclo inicial desde la concepción hasta el lanzamiento al mercado de un producto para consumo humano normalmente toma 4 a 6 años de desarrollo y asciende a costos que usualmente exceden en primera fase 500 millones de dólares y luego en estudios clínicos para determinar seguridad y eficacia, quizás unos 200 millones de dólares adicionales. Estos tiempos de investigación se buscan abreviar con motivo de la emergencia. Ello ha dado una idea del enorme esfuerzo de más de 30 empresas multinacionales, institutos de investigación y universidades de todas partes del mundo, incluyendo por supuesto Venezuela, para el servicio de todos. Todo esto tampoco va a garantizar un lanzamiento exitoso, ni una aprobación para uso en pacientes, mucho menos el retorno de la inversión. Sin embargo, es a través de la existencia de un sistema sólido de patentes que los inversionistas pueden justificar, entre otros fundamentos, el inmenso riesgo que comprende la inversión de tiempo, recursos humanos y económicos en investigar y lograr una vacuna, una terapia génica, un medicamento que permita prevenir, aliviar y o erradicar esta terrible enfermedad que en prevención nos ha mantenido en cuarentena por más de 3 meses. Paso a presentar a nuestros panelistas y comienzo con Ricardo Enrique Antequera, quien es abogado egresado de la Universidad Católica, especialista en propiedad intelectual de la UNIMED, propiedad intelectual y gerencia en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, y estudios avanzados de licenciamiento de bienes intangibles ante la Universidad de New Hampshire. Ha sido profesor invitado de la UCAB, de la UCAT, la Universidad Central de Venezuela y UNIMED. Es un invitado regular como especialista en materia en CNN para discutir diversos aspectos de la propiedad intelectual y es socio del despacho Antequera, Parili y Rodríguez Asociados. En segundo lugar, el ingeniero Carlos Pacheco es licenciado en Química de la Universidad de Oriente con especialización en Química Orgánica. Ha realizado diversos cursos en el área de patentes, especialmente en la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en las oficinas de patentes de gran renombre como la alemana, la japonesa, la brasileña, la peruana, española y colombiana. Y finalmente ha sido consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para las oficinas de patentes en Argentina, Paraguay, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Fue director de la Oficina de Patentes de Venezuela, donde se inició como examinador. Es consultor para la preparación de manual andino de procedimiento en materia de patentes y es socio junior del espacio Joet Peláez Castillo y Duque. Le paso la palabra a mi colega Ricardo Enrique Antequera. Muchas gracias, Sebastián. Además somos condiscípulos de la misma promoción. Y muchísimas gracias al colegio por la invitación y por abrir esta ventana, esta primera ventana para discutir la situación actual de las patentes en Venezuela y especialmente sobre productos farmacéuticos y alimenticios. Y coincido contigo, Sebastián. Yo creo que si existe alguna industria que desde el punto de vista reputacional va a salir fortalecida de esta pandemia, justamente es la industria farmacéutica. Yo creo que los consumidores de alguna manera nos estamos dando cuenta de lo que cuesta tener un producto en el anaquel que nos pueda brindar salud. Creo que sobre todo de los baby boomers para acá, creo que todos dábamos por sentado de que vamos a un médico, teníamos una afección, nos recetaban un medicamento, íbamos a la farmacia y lo comprábamos, ¿no? Y estaba disponible. Resulta que nos llegó por primera vez nos llegó la situación en donde no tenemos una cura. Ya han transcurrido más de 6 meses de investigación y desarrollo y resulta que no estamos todavía ni cerca de poder tener realmente un antídoto a esta situación de pandemia. Así que creo que los consumidores de alguna manera o los que no lo hacían, van a empezar a valorar lo que cuesta la investigación y desarrollo y lo que cuesta poner un producto a disposición de los pacientes en la industria farmacéutica. Creo que es importante, por aquello de estos polvos vienen estos lodos,
entender un poco en tiempo y espacio la Ley de Propiedad Industrial de 1955. Se trata de una Venezuela que se abría campo a la modernidad, que estábamos en esa transición de la ruralidad a la urbanidad, afectados coincidencialmente con muchísimas enfermedades. Y creo que la Ley de Propiedad Industrial, sin haber conocido a sus proyectistas, respondía a esa realidad país en tiempo y espacio de 1955. Por eso hacían sentido la inclusión de figuras como la patente de introducción o la novedad nacional. Bajo ese entorno podían ser entendidos. Yo creo que siempre pongo en clase un ejemplo de muchos de nuestros abuelos que hablaban de cuando alguien tenía mucho conocimiento, hablaban de, es que es una persona muy culta, es una persona muy viajada, porque justamente en 1955 salir del país realmente era una odisea, era realmente complicado, pero realmente caro. Entonces eran pocas las personas que podían salir. Imaginemos en el año 1955 salir a una exposición mundial, encontrar un producto o un procedimiento nuevo y traerlo al país. Entonces, la figura de esa patente de introducción que otorga un derecho de exclusiva a alguien que no ha inventado nada, hacía sentido porque lo que se quería era de alguna manera estimular a esas personas o a esos inversionistas que de alguna manera trajeran esa tecnología que nos permitiera apuntar a esa modernidad como país en el año 1955. Y también hacía entonces sentido esa exclusión de patentabilidad de medicamentos, alimentos y bebidas. Justamente un país azotado por enfermedades típicas de la ruralidad, pues se trataba de alguna manera de incentivar la disposición de esos medicamentos o esos alimentos y esas bebidas al consumidor venezolano. Pero la propiedad intelectual es una hija de la tecnología. La tecnología fue avanzando y la propiedad intelectual conjuntamente con ella. Sin embargo, ahí quedaban esos preceptos de la ley de 1955. Y en gran medida, tal como estoy seguro lo explicará Carlos, esos vacíos o esos desfases que traía la ley de propiedad industrial con respecto al avance tecnológico eran cubiertos por la aplicación de criterios de avanzada de los examinadores del SAPI. Muchos de ellos formados en las oficinas más importantes de patentes a nivel mundial a través de la colaboración de Venezuela dentro del sistema de Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, Carlos seguramente lo explicará, de alguna manera esos baches que tenía la ley de propiedad industrial era de alguna manera cubierto por esa aplicación de los examinadores. Pero llega el 1992, ya Venezuela era miembro de la Comunidad Andina, y de alguna manera, en el seno de la Secretaría de la Comunidad Andina, en aquel momento Acuerdo de Cartagena, se conocía de alguna manera las falencias legislativas que tenía Venezuela y Bolivia. En el caso nuestro, con una ley de 1955 que era imposible de prever que iba a estar vigente por más de 65 años. Entonces, esas normas comunitarias que ya habían iniciado con la decisión 85 que nunca se aplicó en Venezuela, pero que siguieron con la decisión 311, 313 y 344, fueron normas que de alguna manera resultaban muy invasivas para ser una norma comunitaria, pero fueron invasivas justamente a propósito porque trataban de complementar y llenar esos vacíos que tenía la legislación venezolana. Entonces, por eso fueron normas que incluían lapsos, incluían o determinaban organismos de resolución, y muchísimos aspectos que normalmente se dejan a la regulación de los países miembros. Sin embargo, sabiendo de esa complejidad que iba a tener la adaptación de la ley venezolana a la nueva modernidad o a los criterios para el momento aplicables, teníamos unas normas comunitarias realmente muy de avanzada, pero además muy invasivas. De hecho, quienes iniciamos nuestra práctica del derecho o nuestro ejercicio profesional después del año 93, casi no conocíamos la ley de propiedad industrial porque quedó de manera supletoria y era tan poco lo que no regulaban las normas comunitarias que realmente
quedaron espacios muy pequeños como la oposición por mejor derecho, porque todos esos aspectos eran regulados, incluyendo los procedimentales, eran regulados por las normas comunitarias. Así llega la ronda de Uruguay en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Venezuela se hace miembro, al igual que el resto de los países de la comunidad andina, y esas normas se hacen, y dentro del seno de la ronda de Uruguay y la Organización Mundial del Comercio, se aprueba el anexo 1C del tratado que establece la Organización Mundial de Comercio, que es de obligatoria adhesión para todos los países miembros, que establece los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Así nuestras normas comunitarias, de alguna manera, también se ajustan a esas nuevas obligaciones asumidas por los 5 países el 1 de diciembre del año 2000 con la entrada en vigencia de la decisión 486. Entonces, eso poniéndonos un poco en el marco histórico de cómo ha evolucionado la aplicación de la ley de propiedad industrial hasta nuestros días. Carlos. Sebastián, disculpe. Bueno. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenos días. En principio quiero dar gracias a la Junta Directiva de COAPI por el honor que me brindan en participar en esta charla. El enfoque que voy a dar en esta oportunidad es desde el punto de vista ya del interior del procedimiento de patentes completamente en el área farmacoquímica. Yo ingresé en el SAPI como examinador de patentes en el año 1988. Se estaba aplicando en aquel momento la ley de propiedad industrial y para ello ya el intervenimiento por completo lo que era únicamente en el área farmacoquímica. En el momento de y se encargaba, yo ingresé en el SAPI como examinador de asociaron en la oficina, que era en aquel momento que era el Ministerio de Fomento, de entrenarnos en lo que es en realidad el sistema de propiedad industrial y cómo beneficia tanto a los creadores de innovaciones, a los derechos de autor y a los entrenadores de el área marcaria en el aprovechamiento del producto de su intelecto. El tema de propiedad industrial y cómo en aquella oportunidad contábamos con la posibilidad de recibir entrenamientos de personas de innovación, oficinas más avanzadas, dígase la Oficina de Patentes Europea, la Oficina Mexicana de Patentes, etcétera, pero teníamos el aprovechamiento de la realidad de una ley de propiedad industrial que dentro de sus excepciones incluía muchos campos de patentabilidad en aquello de productos químicos en general y farmacéuticos, medicinales, alimentos, bebidas en particular. En este sentido, pero tenía como industria y como beneficia tanto a los campos como examinar innovaciones, a los derechos de autor, entonces, unidad se nos contábamos con la realidad de una ley de propiedad industrial que dentro de la realidad de una ley de propiedad industrial química de productos químicos en general y farmacéuticos en este sentido Carlos, se estableció una dentro del procedimiento. Carlos, te estamos perdiendo un poco en audio. No sé si de repente, digamos, pues vamos a acercarte más al micrófono. Carlos, vamos a apagar un momento la cámara para ver si el sonido mejora. Por favor, disculpen los inconvenientes. ¿Lo habrá escuchado? Digamos, el punto de vista del examinador lo recibía el solicitante a través de oficios de devolución que eran manejados conforme a la ley de propiedad industrial.
Durante este periodo se creó el Fondo Documental de Patentes. Estoy hablando del periodo transcurrido entre mi ingreso al SAPI y el año 1992, cuando entraron en vigencia las decisiones andinas en Venezuela. Se creó un fondo documental de patentes que permitía soportar algún cuestionamiento que se hiciera de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, que son los requisitos básicos de patentabilidad a nivel mundial. La ley de propiedad industrial no define estos requisitos de una manera explícita, pero perfectamente se pueden inferir en el artículo 14, en el artículo 15 ordinal 6, en el caso del nivel inventivo, y en el artículo 15 ordinal 8 para el caso de la aplicación industrial. Dicho esto, teníamos un grupo bastante reducido de examinadores, sobre todo porque en ese momento también se estaba desarrollando paralelamente una unidad de una célula de propiedad industrial en INTEBEP que captó muchos de los examinadores que se estaban formando en el registro de la propiedad industrial y obviamente la oferta que ofrecía INTEBEP no era competitiva con la realidad del registro. Sin embargo, los que permanecimos allí mantuvimos la ética en el sentido de ver de manera objetiva lo que es el tratamiento de una solicitud de pacientes y no parcializarnos hacia un lado u otro. Cuando digo esto, quiere decir conceder o negar una solicitud de patentes sin evaluar las virtudes o desvirtudes de la misma. Entonces, en el transcurso de esta ponencia, yo voy a enfocar cómo evolucionó el procedimiento de examen de patentes cuando entraron en vigencia las decisiones andinas y cuáles fueron los avances que en ese sentido se lograron en la Oficina de Patentes de Venezuela, llegando a ser calificada una de las mejores de Latinoamérica. Muy bien, Carlos. Parece fabuloso un reencuentro de la etapa de previa al año 92, con el 92 y 93, con la entrada en vigencia de las decisiones andinas, de la aplicación originaria de la Ley de Propiedad Industrial del año 55. Me parece muy interesante el punto que habló Ricardo Enrique sobre que en el año 55 Venezuela se encontraba en ese momento medio rural, en el cual justificaba de alguna u otra forma modalidades de protección como la patente de introducción y la patente reválida, modalidades que se encuentran reconocidas también en el Convenio de París, si mal no me equivoco, en el artículo 1, numeral 4, pero pues hoy ya no tienen sentido, pasan de en desuso y en cierto modo son contradictorios con una realidad como la que estamos viviendo en este momento. Parece también muy interesante, pues nosotros en particular pues conocí el SAPI a partir del año 94 aproximadamente y digamos no me tocó experimentar ni vivir la aplicación de la ley del año 55. Y quizás, digamos, vuelvo a ti, Carlos, para que nos comentes un poco cómo era el aspecto procedimental bajo la ley del 55 y después el contraste con las decisiones andinas. ¿Te parece? Bueno, en principio la presentación, el examen de forma y la publicación de las solicitudes no difieren mucho de lo que se aplica actualmente. Obviamente hay algunos aspectos propios de los avances tecnológicos que han mejorado, digámoslo así, la posibilidad de publicar, por ejemplo, en el caso de las publicaciones, mejorar el objetivo de lo que es el sistema de patentes, que es divulgar la información contenida en estos documentos, hacerla pública. Anteriormente se publicaba solamente el extracto de la publicación que contenía solo el título de la invención, el número de la solicitud y alguna reseña de los inventores y de los titulares. Hoy vemos que se hace una publicación a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que es muchísimo más completa y que permite a los usuarios
que tener una información, hacerse una idea más completa del campo tecnológico de su interés. Eso fundamentalmente está contenido en como lo dije en mi intervención anterior, en un fondo documental que es de verdad muy ambicioso, porque contiene todas las solicitudes venezolanas presentadas en los últimos 40 años y que tiene un enriquecimiento tremendo, porque nos permite en cualquier campo de la técnica, no solamente en el campo farmacoquímico, ubicar los avances en materia de propiedad industrial, concretamente en patentes, que se han presentado en Venezuela, el tipo de solicitudes. Yo traje acá dos ejemplos que quisiera compartir con ustedes. En el caso de la dexametasona, la dexametasona se presentó en Venezuela en el año 2000. Y lo curioso es que este producto, que como bien saben se está utilizando intensamente para tratar a pacientes que están en terapia intensiva, producto de este terrible virus COVID-19, y la solicitud de patentes se refiere a algún proceso de tratamiento de enfermedades pulmonares mediante el uso de la dexametasona. Esa solicitud fue negada, obviamente, porque es un método de tratamiento, pero la información contenida en ella puede servir no solamente a las personas que por un interés u otro nos dedicamos a investigar anterioridades de patentes, sino incluso para el sector salud. Pueden acudir a esta solicitud de patente a través de la base de datos del SAPI e investigar cuál es ese método de tratamiento y si de verdad tiene alguna utilidad en la aplicación de los casos que se están viendo actualmente en Venezuela. También hay una patente sobre la hidroxicloroquinina. Esa patente se otorgó en Venezuela en el año 2003 y tuvo una vigencia de 20 años, perdón, en el año 1993. Perdón. Ya la patente feneció en el año 2013 y quiere decir con esto que el producto es de libre uso, cualquier persona puede accesar a esa patente. Esa patente estuvo completamente vigente en Venezuela por sus 20 años y el hecho de que haya estado patentado no trajo como consecuencia una carencia del producto. Saco a colación estos dos ejemplos porque vemos que tenemos una riqueza documental en el área farmacoquímica, en el área petroquímica y en el área agroalimentaria, incluidos los fertilizantes, muy rica en nuestra base de datos de patentes del SAPI, que puede servir de partida para investigar otras bases de datos de mucho más avanzadas y valorar lo que significan los documentos de patentes como fuentes de información tecnológica. Toda esta información que les estoy dando fue creada en la que yo llamo la primera etapa, previa a la entrada en vigencia de las decisiones andinas. Es decir, Venezuela ya estaba preparada, ya tenía un piso fuerte, tanto en el examen de patentes como en la documentación que nos iba a servir para examinar las solicitudes, de manera tal que la entrada en vigencia de las decisiones andinas en Venezuela, la aplicación de la decisión 313 no constituyó digamos, un trauma para la evaluación y el tratamiento de las solicitudes de patente que comenzaron a procesarse. Por último, quiero señalar en esta fase que para el momento de entrada en vigencia de las decisiones andinas, Venezuela presentaba un tremendo retraso en el procedimiento, en el proceso de evaluación de las solicitudes. Para eso se tomaron unas medidas muy eficientes que en este momento no voy a destacar, probablemente si nos da tiempo les doy algún tipo de detalle, pero que fueron de suma utilidad para llegar a alcanzar ese calificativo de ser una de las mejores oficinas de patentes de Latinoamérica. Fabuloso. Ricardo Enrique, ¿te parece si abordamos el tema ¿quieres continuar donde lo dejó Carlos o revisitamos parte de la ley 55 después del año 2008?
No, claro, Carlos creo que deja muy en claro lo que habíamos conversado un poco de que esos vacíos legales que tenía la ley de propiedad industrial de alguna manera fueron cubiertos por la aplicación de criterios de avanzada por examinadores que fueron formados con los mejores criterios y ante las mejores oficinas a nivel mundial, y que el cambio no fue, eso permitió que el cambio no fuera tan radical una vez entrada en vigencia las decisiones comunitarias. Y esto nos lleva a, creo que el inicio de los cambios, paradójicamente, no coincide, en materia de patentes, no coincide necesariamente con la renuncia de Venezuela a la comunidad andina. Los cambios en cuanto al acercamiento a los aspectos de patentes comienzan en el año 2002. Una nueva junta directiva del SAPI toma cargo y empieza una aplicación de una teoría que nadie conoció del todo bien, pero que internamente era discutida y algunas veces salía también a la luz pública, llamada la apropiación social del conocimiento. Y ya por allí, por el mismo nombre, nos encontramos que había una desconexión completa entre lo que era la visión de las autoridades del SAPI y la propiedad intelectual y los criterios internacionales de propiedad intelectual. A tal punto de que se hablaba, era un secreto a voces y se hablaba públicamente de una nueva ley de propiedad industrial que estableciera un sistema de patentes como concesiones del Estado y no como derechos de propiedad, lo cual partía en mi criterio, de una hipótesis errada. O sea, el Estado puede otorgar concesiones sobre algo que le pertenece. O sea, puede otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico, puede otorgar concesiones sobre la explotación del subsuelo, pero no puede otorgar concesiones sobre aspectos tecnológicos que nunca le fueron propios. Entonces, partía de una hipótesis completamente errada, ¿no? Entonces, esos cambios al acercamiento en el examen de patentes ya inicia en el año 2002, aún en vigencia de las decisiones comunitarias y aún en Venezuela estando obligada a través de las disposiciones de la decisión 486 y además de los demás tratados internacionales. Luego ocurre la renuncia intempestiva de la República a la Comunidad Andina en el año 2006 y que se hace efectiva, al menos en los aspectos de propiedad industrial, a partir de septiembre del año 2008 con la publicación de un aviso oficial por parte del SAPI que anuncia la reaplicación en toda su extensión de la normativa de la Ley de Propiedad Industrial de 1955. Entonces, pero durante todo ese periodo del año 2002 hasta septiembre del año 2008, lo que ocurría era una especie de engavetamiento de las solicitudes. Se dejó de examinar, o según lo que nos decían los examinadores en su oportunidad, se realizaban los exámenes, pero nunca eran notificados. Las solicitudes avanzaban hasta su etapa de publicación y después se desconocía. Después no sabíamos qué ocurría, simplemente se engavetaban todos los procedimientos. Coincidencialmente, luego de septiembre del 2008, con la reaplicación en toda su extensión de la Ley de Propiedad Industrial, se inicia una negativa, pero especialmente teledirigida en los campos farmacéuticos y de alimentos, en aplicación de la exclusión de patentabilidad de la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, esas solicitudes que eran engavetadas empiezan a ser selectivamente seleccionadas para empezar a ser negadas por esa exclusión de patentabilidad. Y ya después, alrededor del año 2011-2012, se inicia toda una negativa de solicitudes en cualquier campo tecnológico. Eso nos trae hasta el día de hoy, en donde desde aproximadamente el año 2003-2004 no tenemos ninguna patente concedida en ninguna rama tecnológica con independencia de la nacionalidad. Eso es importante. De alguna manera se ha democratizado. No es que alguien me preguntaba siempre, pero es que niegan las extranjeras y conceden las venezolanas. No, son negadas absolutamente todo. Fueron negadas las de Sidoro, las de Intebev, como también fueron negadas cualquier otra de una empresa transnacional.
Y cuando no se puede de alguna manera encontrar cabida en alguna de las exclusiones de la patentabilidad de la ley de propiedad industrial, entonces encontramos que seguramente Carlos podrá avanzar un poco sobre ese tema, razones para negativas como la falta de unidad inventiva, porque la ley habla de que cada patente se refiere a un solo invento, lo cual es interpretado literalmente como una solicitud no puede tener más de una reivindicación independiente, lo cual es una locura. En el año 2020 hablamos del concepto inventivo, no tomamos la unidad inventiva en base a la cantidad de reivindicaciones independientes que tenga una solicitud, o la falta de claridad. Hemos visto muchísimos casos, infinidad de casos de solicitudes de patentes que han sido concedidas en más de 100 países, pero en Venezuela es el único país donde no se entiende claramente el objeto de protección. Creo que eso va en parte por la imposibilidad y la falta de práctica del acercamiento del examinador al solicitante, de buscar una comunicación para aclarar dudas, si se quiere verlo de alguna forma u otra, ¿no? Sí, sí, claro. En vigencia de las decisiones comunitarias teníamos además una previsión especial que era la acción oficial durante el examen de patentabilidad, que permitía esa interacción que es natural en cualquier oficina de patentes a nivel mundial, la interacción entre el solicitante y el examinador. De alguna manera, me acuerdo que en el SAPI nos pusieron hasta una reja soldada en donde el examinador era una persona sagrada en el cual uno no podía acercarse porque, no sé, todos somos corruptos y todos queríamos corromper al examinador. No sé cuál era el criterio por el cual se aplicó esa práctica de alguna manera, pero no solamente con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, creo que erróneamente, porque Carlos lo podrá decir, creo que la ley de propiedad industrial también permite esa notificación o esa objeción durante la realización del examen de patentabilidad, que permita de alguna manera esa interacción entre el solicitante y el examinador antes de la resolución del examen, bien sea a través de su negativo o su concesión. Entonces, pasamos a esto donde estamos, en donde se realiza la publicación, examen y directamente una negativa que además llena a la oficina de recursos administrativos que han podido ser evitados. correcto, correcto. Quisiera escuchar la opinión de Carlos, quien ha tenido práctica como jefe, como examinador y como jefe examinador. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál debe ser la postura adecuada de un examinador? ¿Cuál debe ser el ánimo del examinador a la hora de examinar una solicitud de patente? La legislación actual nos da una oportunidad efectiva para podernos sentar, digamos, no me gusta usar la palabra negociar entre lo que busca reivindicar el solicitante y lo que el examinador pretende de alguna u otra forma que se aclare o se reduzca, o sea, pero digamos, en nuestra legislación aplicable en este momento, ¿existe esa posibilidad, Carlos? Sí, evidentemente en el artículo 61, si lo leemos en detalle, aun cuando este artículo está orientado principalmente a el examen de forma de las solicitudes de patentes, también hay en una parte señala que si la solicitud, concretamente en la parte técnica, adolece de alguna falla, la oficina de patentes tiene la potestad de notificar al solicitante de esa irregularidad, por llamarlo de alguna manera, para que él responda o se defienda o argumente las razones por las cuales él considera que es positiva o negativa la postura de la Oficina de Propiedad Industrial. Como lo dije anteriormente, previo a la entrada en vigencia de las decisiones andinas, este artículo se utilizó intensamente a través de oficios de devolución que eran, digamos, notificados de manera masiva. Recordemos que para los años 90, mediados de los 90 y hasta los principios de la década de 2000, el volumen de solicitudes de patentes en Venezuela era significativa. Estamos hablando de más de 3.000 solicitudes anuales, el descenso dramático que estamos viviendo, por ejemplo, en el año 2017, que fueron de 500.
quisiera puntualizar un aspecto que señaló Ricardo en relación al número de solicitudes de patentes que no se han concedido en Venezuela. Esto es para mí como especialista de patentes doloroso porque no solamente involucra a las grandes transnacionales, como las son llamadas, los grandes dominadores de la tecnología a nivel mundial, sino que en ese mismo saco caen los inventores nacionales. En el año 2000, en el periodo entre 2005 y 2017, se presentaron en Venezuela 21.777 solicitudes de patente de invención. No estoy incluyendo las solicitudes de modelos de utilidad, que en un 90% corresponden a invenciones venezolanas, ni estoy incluyendo los diseños industriales. Hay 21.777 solicitudes, de ellas 759 corresponden a solicitantes nacionales. Señores, en ese periodo de tiempo solamente se ha concedido una patente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a incentivar, nosotros como país, a incentivar la inventiva nacional, el avance tecnológico? Sí, hay 759 solicitantes venezolanos que todavía no se les ha dado un resultado positivo a su esfuerzo intelectual. Estoy muy seguro que la mayoría de esas solicitudes han caído en el saco de las negativas. O sea, no se les ha dado oportunidad, por ejemplo, a un solicitante de Táchira, a un solicitante de Amazonas, a un solicitante de Sucre, defender la tesis, la forma en cómo planteó su invención. Aún cuando esté asesorado por profesionales en el área de la propiedad intelectual, pudiera darse digamos, el caso de que ellos no sepan cómo en realidad debe estar estructurada una memoria descriptiva, cómo se redacta una reivindicación, etc. Entonces, la función principal de la Oficina de Propiedad Industrial es orientar a estos inventores para incentivar lo que es la inventiva nacional. En relación a la aplicación del artículo 61, como ya lo dije, la misma redacción del artículo permite la flexibilidad para la comunicación entre el solicitante y el examinador. Desafortunadamente eso no se está llevando a cabo ahora y se están negando o se estuvieron negando de manera masiva todo tipo de solicitudes de patentes, porque no quiere decir que la orientación esté dada solo a las solicitudes en el área farmacoquímica. Allí van también solicitudes en el área petroquímica, que incluyen aditivos para el tratamiento de pozos petroleros, aditivos para la destilación de productos de petróleo pesado, incluyen fertilizantes, incluyen una variedad de invenciones que serían de grandísima utilidad en estos momentos en Venezuela y que podían mitigar la escasez de algunos productos que estamos viviendo. Entonces, el área farmacoquímica, que es el objeto de esta charla, es el foco, pero la negación del SAPI a conceder patentes se extiende a todos los campos tecnológicos y es particularmente doloroso en el caso de los solicitantes venezolanos. O sea, yo como jefe de patentes, en la oportunidad que trabajé en la Oficina de Propiedad Industrial, entrevisté y orienté a muchísimos solicitantes nacionales y la verdad es que es lamentable que ese esfuerzo que se hizo no se haya podido consolidar con ese reconocimiento que les da la patente. Bien, entonces nosotros siempre hemos sido de la opinión de que se debería evaluar la interpretación del artículo 61 de manera tal de permitir en el interín de la realización del examen de patentabilidad un proceso de comunicación entre solicitante y examinador antes de negar la solicitud. Estamos claros que tenemos restricciones a la patentabilidad de productos químicos, pero los procesos también están incluidos dentro de la solicitud y la tesis de que cada reivindicación independiente constituye una invención, con el perdón de los examinadores que estén ahorita escuchándome, es equivocada. Es equivocada porque
tenemos que tener en cuenta por formación que existe un concepto de concepto inventivo. Es decir, hay invenciones de productos, de procedimientos que no pueden por su naturaleza ser tratadas de manera independiente. Bien, en este caso tenemos una limitación de ley, perfecto, pero las patentes de procedimiento que en algunos casos pudieran incluir las solicitudes, perdón, que puedan incluir 2 reivindicaciones de procedimiento, por favor, tienen que ser tratadas bajo un solo concepto inventivo. Si está sustentado en la descripción de la invención y cumple con el requisito de patentabilidad, pueden ser perfectamente patentables. Correcto. Esa es mi observación en este sentido. Es una obligación de la oficina, por supuesto. Bien. Más que obligación, es un aporte al desarrollo tecnológico. Es un grano de arena que puede contribuir a solucionar muchos problemas que estamos padeciendo en la actualidad. Magnífico, Carlos. Vuelvo contigo, Ricardo Enrique. Visto esto y bueno, esta situación que la cual adolecemos desde aproximadamente unos 14 años, 13, 14 años, ¿qué opinas tú? ¿A dónde debemos dirigirnos? ¿Es la ley de propiedad industrial el único instrumento normativo vigente que puede tener algún tipo de regulación en materia de patentes? Mira, justamente yo quiero agarrarlo un poco donde terminaba Carlos. Yo creo que el sistema de patentes tiene que ser visto como un estímulo indispensable para la promoción de la investigación y desarrollo. Yo siempre hago un símil con la democracia. La democracia puede tener muchos defectos, pero a falta de algún sistema mejor, pues me quedo con la democracia. Algo parecido puede ser el sistema de patentes, porque presenta muchísimos desafíos, pero es el único sistema que conocemos que ha funcionado como estímulo para la promoción y el avance de la investigación y el avance de la tecnología. Tal es la importancia que tiene hoy el sistema de patentes como para el análisis de la competitividad y el desarrollo, que el número de solicitudes de patentes per cápita es utilizado hoy por instituciones como el Banco Mundial, como parte de los indicadores modernos para el análisis del desarrollo y competitividad de los países. Entonces, básicamente, el tema no está en los dispositivos legales. El tema es la voluntad de la Oficina de Patentes de querer otorgar patentes. Porque además, estamos hablando hoy de las solicitudes de patentes farmacéuticas, de alimentos y bebidas, porque básicamente presentan ese reto de encontrar un balance que permita el desarrollo tecnológico, la inversión en investigación y desarrollo, y el interés público, el interés en la salud pública y el acceso a los medicamentos de acuerdo a las condiciones económicas de cada mercado. Un ejemplo más claro, un ejemplo claro sobre cómo los estados no pueden sustituir o no han querido sustituir a la empresa privada en cuanto a la investigación y desarrollo de medicamentos son las llamadas enfermedades huérfanas. Y es que terminan siendo huérfanos de interés del mercado y de la política de salud pública. Esas llamadas enfermedades huérfanas que de alguna manera aplican a tal porcentaje tan bajo de la población que no tienen interés comercial. Entonces allí son donde los estados deberían intervenir, desarrollar políticas de salud pública que permitan el desarrollo de medicamentos que lo ataquen, pero no lo hacen. Entonces se necesita necesariamente de la inversión de la empresa privada para el desarrollo de nuevos medicamentos. Y yo creo que el marco normativo está allí. O sea, uno de los grandes avances de la Constitución de 1999, lo encontramos en el artículo 98 de la Constitución, mediante el cual se da valor constitucional y rango constitucional a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las invenciones que son protegidas a través del sistema de patentes. Y ese artículo se encuentra a su vez comprendido dentro de los denominados derechos culturales y educativos,
que adicionalmente se encuentran dentro del título 3 constitucional de los derechos humanos. Entonces, está claro que el tratamiento, y no queda duda que el tratamiento del constituyente del año 99 a los derechos de propiedad intelectual fue darle rango constitucional a estos derechos. Al tener rango constitucional y al ser considerado unos derechos humanos, entonces aplica el dispositivo constitucional sobre la jerarquía que tienen los tratados internacionales celebrados por la República en materia de derechos humanos y que además prevalecen sobre el orden interno. Son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, ya sabemos, la propiedad intelectual, incluyendo el derecho sobre las patentes, es un derecho humano. Los tratados internacionales que regulen la materia de propiedad intelectual tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre cualquier norma interna. Entonces, las disposiciones de tratados como los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, que ha sido válidamente suscrito por la República, prevalecen sobre cualquier norma que contenga la ley de propiedad industrial de 1955. Y la regulación de los ADPIC establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología. Entonces, al final, esta norma de los ADPIC prevalece sobre cualquier exclusión de patentabilidad que tenga la ley de propiedad industrial. Y tenemos, adicionalmente, algo que se llama el control difuso de la constitucionalidad. El control concentrado lo ejerce la Sala Constitucional, pero el control difuso está regado de alguna manera ante todos los órganos, tanto del poder ejecutivo como del poder judicial, para que se desaplique cualquier norma que vaya en contra de la Constitución. Así que el SAPI hoy cuenta con las herramientas necesarias, independientemente de que se vaya a discutir o no una nueva ley de propiedad industrial, eso lo veremos. Pero al 23 de junio del año 2020 tiene las herramientas necesarias para poder otorgar patentes dentro del sector farmacéutico de los alimentos y bebidas, desaplicando la exclusión de patentabilidad que tiene la ley de propiedad industrial de 1955. Además, ya el SAPI, en decisiones recientes referidas a denominaciones de origen, ha dado aplicación directa y preferente a los tratados internacionales válidamente suscritos por la República. Y formalmente reconocido en las decisiones, cabe destacar. Sí, claro. Fabulosa intervención. Pues, digamos, hemos abordado con bastante plenitud el tema, digamos, ya a este momento. Parece interesantísimo todo lo que hemos comunicado a través de esta intervención virtual, si se quiere. Y creo que pues nos acercamos quizás al momento de preguntas de algunos de nuestros oyentes. Y si mal no me equivoco, tengo una por aquí. Ok. Una de las mayores preocupaciones es si será posible acceder y en qué condiciones a la futura vacuna contra el COVID-19 o al tratamiento que finalmente se revele como más efectivo para hacer frente a la enfermedad. Teniendo en cuenta que la situación precaria en muchos países, entre ellos Venezuela, ¿creen que será posible enfrentarnos con la posibilidad de exigir licencias obligatorias de patentes por interés público para la fabricación de medicamentos? ¿Y cómo podría ser abordado según la legislación venezolana? Mira. ¿Me permites contestar? Sí, claro, dale, Carlos. Yo quiero en este sentido dar hacer énfasis que el desarrollo de un producto farmacéutico conlleva, además de un esfuerzo intelectual tremendo, una gran cantidad de tiempo.
y lo vemos de manera reiterada en los noticieros internacionales, en las fuentes de información, que la vacuna para el tratamiento del COVID-19 estará lista quizás a principios o a mediados del año que viene. Esto es, y estamos hablando de que hay un conjunto de más de 15 laboratorios de fama de gran fortaleza a nivel mundial que están trabajando sobre eso. En cuanto al acceso de la población de los países de media y baja renta a esa posible vacuna, existen mecanismos dentro del sistema de patentes que permiten flexibilizar el acceso a esos medicamentos. Tal es el caso, por ejemplo, el tratamiento del VIH. Sabemos que los medicamentos que se han patentado en torno a esta patología son muy costosos. Sin embargo, a través del mecanismo de patentes, concretamente en el caso de la India, el 80% de los medicamentos para el tratamiento del VIH provienen de la India, que es bien llamada la farmacia del mundo en desarrollo. La India permite el patentamiento de productos farmacéuticos, pero existe un equilibrio entre la ley local y la generación de genéricos que facilita el acceso a estos medicamentos. Entonces, no quiere decir que el hecho de que lleguemos a una vacuna, Dios quiera que sea así, contra el COVID-19, va a conllevar automáticamente a unos precios exorbitantes o va a limitar el acceso a ese medicamento. El sistema de patentes, tal como se concibe en este momento, tiene mecanismos, llámese la licencia obligatoria, la exclusión volar, el mismo tratamiento de la solicitud durante su procedimiento de concesión que permiten la obtención de medicamentos genéricos aun cuando exista una patente. Existen las licencias voluntarias, etcétera. O sea, existe la buena voluntad de acceso al medicamento, sobre todo para aquellos países que tienen una media, un Producto Interno Bruto medio o bajo. Recordemos el caso de Brasil con el medicamento Efavirenz, que estaba patentado en ese país y que a través de una licencia obligatoria se permitió accesar a muy bajo costo a toda la población que tenía la patología a la cual está dirigido este medicamento. Sí, para complementar un poco lo que decía Carlos, yo creo que si tratáramos de alguna manera de utilizar a Venezuela para validar aquella tesis de ciertos autores de que las patentes eran el principal impedimento para el acceso a los medicamentos, creo que Venezuela demostró que no es así. O sea, Venezuela descartó esa tesis por completo. Tenemos más de 15 años sin patentes. Básicamente no tenemos patentes vigentes en el área farmacéutica, pero no tenemos los medicamentos. Pero tampoco, o sea, esto es lo terrible, porque nos quedamos sin nada, porque nos quedamos sin protección de patentes, por un lado, sin el estímulo a la investigación y desarrollo que permite las patentes y a la inversión. Pero por otro lado, tampoco se estimuló el Parque Tecnológico Nacional. O sea, no es que tenemos un parque tecnológico que nos permite hoy la fabricación de medicamentos de última generación. Entonces, ante esta situación de que hablaba Carlos, que ese mismo sistema de patentes, el mismo sistema internacional tienen los mecanismos para amalgamar ese interés público de acceso al medicamento en condiciones reales de su mercado y el derecho de exclusivo otorgado por la patente. Lo cierto es que si otorgáramos una patente, una licencia obligatoria en Venezuela, probablemente no tengamos el parque tecnológico para producirlo. Entonces, justamente ese fue el objeto de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, conocida como la Ronda de Doha para el Desarrollo, del año 2001, donde justamente se conversaba la posibilidad y se aprobó la posibilidad del otorgamiento de licencias obligatorias para la producción para terceros países, justamente para que países como India, como hablaba Carlos, que es la farmacia del mundo en desarrollo, pudiera producir medicamentos especialmente destinados para la exportación a aquellos países donde no se tiene la capacidad tecnológica para poderlo fabricar. Entonces,
el mismo sistema tiene los mecanismos que nos permiten amalgamar esos intereses públicos y el derecho de exclusiva de la propiedad intelectual. Yo complemento lo que dice Ricardo, y si mal no me equivoco, pues en medicamentos como Remdesivir de Gilead Sciences, la misma Gilead Sciences no tiene suficiente estructura como para suministrar, cubrir la demanda del producto en este momento, pues, y ya ha entrado en negociaciones con diversas empresas, incluyendo de empresas de genéricos que se encuentran domiciliadas, por ejemplo, en la India, si mal no me equivoco, para lograr cubrir la producción e inclusive quizás tener algún tipo de nivelación para lograr un mejor precio al alcance de países que no están en la posibilidad de pagar un medicamento tan sofisticado como el Remdesivir. Ya pasó, Sebastián, con la gripe H1N1 y el Tamiflu de Roche. Claro. O sea, ya ocurrió y se tomaron las condiciones y las medidas que permitieron el acceso a ese medicamento ante una posible pandemia. No llegó a ser una pandemia, pero definitivamente permitió la distribución y el acceso al medicamento. Creo que tenemos otras preguntas. ¿Qué opinión nos merece la figura de la patente de introducción prevista en la Ley de Propiedad Industrial? ¿Resulta viable mantener actualmente esa figura jurídica? ¿Conoce algún caso de reconocimiento de esta figura en Venezuela ante las decisiones andinas? Si no me equivoco, la patente de introducción es el artículo 11 de la ley, ¿no? Mira, yo no conozco, como decía mi padre, yo soy de menudo para acá, ¿no? Entonces yo comencé mi ejercicio ya después del año 92, 93, con lo cual desconozco, Carlos quizás pueda saber si hubo alguna patente de introducción previo a las decisiones andinas. Pero lo cierto es que lo conversábamos durante la charla, creo que claramente era una institución que tenía sentido para el año 1955, pero en el año 2020 no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo cierto es que está ahí. Yo quisiera saber qué vamos a hacer el día de mañana si alguien presenta una patente de introducción. O sea, la figura jurídica está ahí y no ha sido cuestionada, ¿no? Entonces, pasa igual con el tema. Claramente la ley de propiedad industrial tiene novedad nacional. O sea, habla sobre, es patentable aquel producto o procedimiento que no haya sido conocido o comercializado en Venezuela, ¿no? Sí. Pero los criterios que siguen aplicando son de novedad internacional. Entonces, un poco, yo creo que vamos a dejar de aplicar la ley de propiedad industrial a la carta, ¿no? O sea, lo que me conviene aquí, allá, hago como una especie de operación con pinza y voy agarrando lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la patente de introducción como institución en el año 2020 no tiene ni pie ni cabeza. No sé qué piensa Carlos y si hubo en algún momento algún ejemplo. Sí. Carlos. En relación a la patente de introducción antes del año 92, claro, era una figura que está en la ley y que obviamente se presentaba en el SAPI. Si en algún momento tienen la oportunidad de revisar los boletines anteriores al año 92, se van a encontrar con unas resoluciones en las cuales se conceden patentes de introducción conforme a los periodos que da la ley de propiedad industrial, es decir, que no deben exceder los 10 años de vigencia que establece la ley, y en algunos casos la limita a 5. Existían, esa es una modalidad que existe dentro de la ley. O sea, vamos a aplicar la ley para lo que nos conviene o la vamos a aplicar en su totalidad. Si nosotros visitamos la página del SAPI, vamos a ver que los tipos de patentes que existen, y es nada más se cita la patente de invención y la patente de modelo y dibujo industrial. Entonces, todos nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con la patente de mejora? ¿Qué pasó con la patente de introducción o reválida? Entonces, sí es cierto que en algunas ocasiones se nos aplica la ley de una manera estricta. También, por favor, explíquenos por qué si una persona que tiene una patente concedida en el exterior no puede revalidarla en Venezuela, de acuerdo a los términos de la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial, en su definición de novedad, es clara
hace una clara excepción para las patentes de introducción. Es decir, la novedad que contempla la ley de propiedad industrial no es absoluta, es relativa, y eso hay que tenerlo en claro. El SAPI aplica a los examinadores de patentes, cuando llegan allá, aplican el criterio de novedad absoluta que está que ellos deducen que está en la ley. Entonces, casos de patentes de introducción sí hubo durante la aplicación de la ley de propiedad industrial hasta el año 92, y desde el punto de vista de lo que es el sistema de patentes internacional resultaría totalmente absurdo porque va en contra del principio de novedad absoluta de la invención. Y cabe revisar si en un mundo globalizado como en el que nos encontramos en este momento, podemos hablar en la práctica de realmente una novedad relativa, una novedad nacional, cuando los documentos técnicos, los resultados de investigación, literatura científica y tecnológica se encuentra en nuestras manos a través de las redes telemáticas. O sea, ahí hay un tema que, bueno, hará falta pues una decisión judicial o un alcance más profundo sobre ello, ¿no? Es parte de las contradicciones en las que estamos en este momento experimentando. Tengo otra pregunta. ¿Qué recomendaciones podrían dar al SAPI para reactivar el proceso de evaluación de las patentes que, como bien han dicho, lleva más de 10 años de rezago? Mira, yo un poco ahí decía que tiene los mecanismos, al menos desde el punto de vista legal, para poder reactivar el examen de patentes sin la exclusión de patentabilidad de medicamentos, bebidas y alimentos. Pero adicionalmente, yo creo que todos celebramos que durante la gestión de Alberto Rey en el SAPI se hayan reactivado las cooperaciones internacionales. Existe un acuerdo de cooperación con la Oficina Mexicana de Propiedad Industrial. Creo que ahí está disponible una herramienta que resultaría muy fácil, que es ProSur. ProSur es una alianza de países en América Latina para la colaboración en materia de patentes, que permite la aplicación uniforme de criterios de patentabilidad, pero además permite la utilización de exámenes realizados por otras oficinas como validación, de alguna manera, o como referencia, no decir obligatoria, pero como una referencia calificada al momento de evaluar las solicitudes en Venezuela. Y está ahí a disposición, lo que falta es únicamente voluntad política. Y son miembros de ProSur países con diferentes tendencias de gobierno. O sea, creo que es un tema exclusivamente técnico y que lo único que falta es voluntad política, ¿no? Están los llamados PPH, los Patent Prosecution Highways, que permiten una examinación acelerada. Comenzaron con los tratados de libre comercio y ya países como Argentina lo han acogido, o Brasil. Permite un examen acelerado de solicitudes de patentes. Así que los mecanismos están allí. Creo que lo que falta es voluntad política. Sí, al final, digamos, nuestra oficina nacional logró algunos desafíos de la cooperación con ProSur. A mí digamos, en este momento no lo tengo claro, pero se llegó a un acuerdo en ProSur. Entiendo que no. Hoy Venezuela no forma parte de ProSur, pero creo que se iba por ese camino. O sea, creo que la visita, un par de oportunidades de Mac Margen cuando era director del INPI mexicano a Venezuela y la visita de Alberto Rey a México, la asistencia nuevamente de Venezuela a los foros internacionales, a la asistencia de Venezuela a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Creo que ese es el camino. Aprovechar además los mecanismos que otorga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la formación de personal de las oficinas de propiedad intelectual, retomar esa formación de la cual viene Carlos y tantos examinadores que pasaron por el SAPI, ¿no? Creo que esa es la senda que está allí y que no depende nuevamente de una nueva ley de propiedad intelectual, de propiedad industrial. La falta es voluntad política, la normativa está ahí. Correcto, correcto.
A mí me gustaría, perdón, Sebastián, puntualizar que la ley de propiedad industrial comenzó a aplicarse desde su vigencia hasta, desde el punto de vista procedimental, en materia de patentes hasta el año 92, y el volumen de solicitudes concedidas era tremenda, y eso no implicó un subdesarrollo en el avance tecnológico del país, no privó a la población del acceso a medicamentos, etcétera, todos los argumentos que se esgrimen en contra del sistema de patentes. Mi recomendación en la actualidad para lo que es el procedimiento de examen de solicitudes de patentes es la flexibilidad. No evitemos la rigidez que impide la comunicación entre el solicitante, el inventor y la oficina de propiedad industrial. Busquemos un punto medio que nos permita accesar y no vayamos directamente a la negación de la solicitud, porque como lo dije anteriormente, no solamente involucra el área farmacoquímica, de alimentos o petroquímica, también hay pequeñas y medianas invenciones desarrolladas por venezolanos que están siendo tratadas de la misma manera como se tratan bajo la filosofía de la demonización del sistema de patentes. Entonces, la flexibilización es el camino con la herramienta que tenemos ahora de la ley de propiedad industrial, que puede funcionar hasta tanto tengamos otra norma que establezca las regulaciones para la concesión de patentes en Venezuela. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, industrial brasilero. Es el edificio, sus instalaciones son prácticamente el tamaño del Banco Central de Venezuela, y pues ellos tienen también un problema de retraso del examen bastante contundente. Estamos hablando más o menos de más de 100.000 solicitudes de patentes. Cuidado si me quedo corto, ¿no? Y bueno, esto ha sido un proceso en Brasil para, digamos, generar nuevamente confianza en los solicitantes y en los interesados, y poco a poco ya han ido explorando, intentando diferentes mecanismos para adelantar. El último ha sido, pues, evaluar exámenes de patentabilidad realizados por las oficinas más autorizadas en la materia, y eso con ello ha servido como una herramienta de apoyo frente al examen que va a realizar se va a realizar en Brasil. Y de esa forma han logrado avanzar bastante avanzar bastante en los resultados, y han logrado lograr reducir este retraso. Y por ahí lamentablemente no me los traje aquí para el webinar, pero he visto unos cuadros que son bastante significativos como han avanzado, ¿no? Seguimos, tenemos más preguntas. ¿Qué opinión tienen los panelistas sobre la tendencia al desarrollo open access de productos y tratamientos farmacéuticos, por ejemplo, mediante hackathons contra el COVID-19? Carlos, ¿quieres tú o lo agarro yo? Bueno, yo solamente voy a puntualizar que en general, a nivel mundial, los métodos de tratamiento no son patentados. En principio, se está investigando obviamente sobre la vacuna, ya hablé sobre eso, el tiempo que tarda en concederse una futura o publicarse una futura patente que trate sobre un medicamento o un método de tratamiento para este virus. En general, la mayoría de las leyes no permiten el tratamiento ni de los métodos de tratamiento y los métodos de diagnóstico, pero hay la oportunidad de accesar a un futuro medicamento de manera masiva en vista de la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha establecido sus reglas, existen procedimientos o guidelines desarrolladas por el PNUD dirigidas especialmente para examinadores en el área farmacoquímica, etc. O sea, hay instrumentos que permitan que no se monopolice de la mejor manera
un posible medicamento para tratar esta pandemia. Bueno, Sí, yo complementar lo que decía Carlos, yo creo que los derechos de propiedad intelectual, como cualquier otro derecho de propiedad, no son derechos absolutos. El hecho de que yo sea dueño de una casa no me da el derecho de que prenda una fiesta a las 4 de la mañana con la música a todo volumen, ¿no? Pasa exactamente igual con los derechos de propiedad intelectual. Existen los mecanismos para evitar los abusos del derecho, pero además existen los mecanismos para que el titular de una tecnología protegida a través de patentes pueda disponer de él como bien quiera. O existen excepciones en la ley para fines investigativos o de educación. Entonces, esas iniciativas Open Access, hace poco Google proponía otra iniciativa también de investigación y desarrollo de acceso abierto para la búsqueda de una vacuna o un tratamiento para el COVID-19, se fundamenta justamente la voluntad del titular de la patente de poder disponer de su derecho como bien prefiera. O sea, sí, hace rato hablabas de Gilead y el Remdesivir. Ya el presidente de Gilead ha dicho que lo va a poner a disposición del público para investigación y desarrollo y todas las pruebas terapéuticas que sean necesarias. Entonces, ese tipo de iniciativas, Open Access, pasa exactamente igual con las iniciativas en derecho de autor. Pasan por el derecho que tiene el titular de la tecnología a disponer de ella como bien prefiera, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta y esta se refiere a... Bueno, creo que esta la abordamos. Resulta conveniente que SAPI retome la figura de las devoluciones de fondos que teníamos en SAPI durante la vigencia de las decisiones andinas. Yo creo que eso lo desarrolló muy bien Carlos durante su intervención. Otra pregunta, ¿puede SAPI aplicar los tratados internacionales de los que Venezuela es parte para cubrir las lagunas de la ley de propiedad industrial? Lo conversamos, debe, no solo puede, es que debe. O sea, tiene rango constitucional y los tratados internacionales, y no solamente rango constitucional, sino le otorga específicamente el rango de derecho humano. Y los tratados internacionales suscritos válidamente por la República en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, de aplicación directa y preferente, e inclusive por encima de la legislación nacional. Entonces, no solamente es que puede, es que debe hacerlo. Correcto. Pero yo quería puntualizar en el caso de las patentes divisionales, que son una alternativa frecuente ante la realidad de la negativa de la solicitud por incluir multiplicidad de inventos, que es la razón principal por la cual está negando SAPI las solicitudes de patentes en todas las áreas de la técnica. El Convenio de París prevé en su artículo 4G, aparte 1 y 2, la división de la solicitud de patente, bien a petición de la oficina, bien a voluntad del solicitante. Esto viene a responder la pregunta de cómo se cubren los vacíos que no están previstos en la ley de propiedad industrial. Uno de ellos es la patente divisional. Ahí tenemos una alternativa. Correcto. Igual cambio de modalidad. A pesar de que el cambio de modalidad existe en la ley de PI, pero en Convenio de París lo desarrolla mucho mejor, ¿no? Veamos. ¿Tienen información del estatus del proyecto de ley de propiedad intelectual? ¿Tendrá la misma suerte que otros proyectos en los últimos años? Esa pregunta es para ti, Sebastián. Sí, correcto. Bueno, el proyecto de ley de propiedad industrial se presentó en la Comisión de Ciencia y Tecnología en noviembre del año 2019. 2 semanas después se aprobó en la misma comisión y se pasó a la Asamblea para la primera discusión. Coincide esto con los momentos de las crisis que ha sufrido la Asamblea Nacional y con respecto a las directivas y otros dificultades que se ha vivido, y
en estos momentos no tengo mayor información sobre el avance en primera discusión, pero resulta oportuno pues revisitar esto e insistir. Lo que pasa es que las premuras y las emergencias nacionales a veces pues complican pues desarrollar y discutir este proyecto con el necesario tiempo que lo merita, ¿no? Ese es el estatus en este momento. Ok, creo una última pregunta. Para poder otorgar una licencia obligatoria se necesita una patente otorgada. Así que si no se otorgan patentes, menos aún podremos optar por este tipo de licencias. Yo difiero. Si no es una pregunta, si es una afirmación, yo difiero. Difiero porque justamente ese fue el objeto de la ronda de Doha para el desarrollo de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué pasa con los países que no tienen la capacidad tecnológica instalada para poder fabricar un medicamento? O sea, ¿qué pasa si es verdad, Venezuela no tiene una patente sobre el día de mañana sobre algún medicamento que pueda ser utilizada como parte de la cura del COVID-19? Pero ¿qué pasa si no tenemos las fábricas para poderlo hacer? Es claro que en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial, incluyendo la India, el uso de una tecnología para su fabricación con la exclusiva intención de su exportación es considerado un uso comprendido dentro de los derechos exclusivos de la patente. Entonces, si en el país de origen de ese medicamento, donde se fabrica, sí está patentado, tampoco podrá ser exportado a Venezuela. Entonces, sí necesitamos de las licencias obligatorias para exportación, tal como están discutidas dentro del marco de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, con independencia si existe o no una patente en Venezuela sobre un medicamento, igualito el día de mañana vamos a necesitar de esas licencias obligatorias para importación. Muy bien. Aquí leo un comentario de mi amigo y colega Luis Manuel Ruiz, refiriéndose al tema que abordé sobre Brasil, y él afirma que en Brasil se redujo ese retraso un 18,5% durante el año 2019, lo cual es bastante sustancial. Y ellos, entre sus planes, pues también afirma que de 207.000 solicitudes de patentes, pues, no estaba alejado cuando tenía en mente hablar de 180.000 solicitudes de patentes no examinadas, esperan reducirlas hasta 59.970 para finales del año 2020. Bueno, esas son unas realidades y aparentemente nuestros vecinos y amigos de Brasil lo están logrando. No sé si quedan más preguntas. Bueno, creo que por lo visto no tenemos más preguntas y bueno, creo que en este momento pues, es oportuno dar por terminado este webinar. Espero que todos hayamos disfrutado de la información que hemos intercambiado en este momento y nos hemos enriquecido con este debate interesante que hemos tenido con nuestros fabulosos y distinguidos panelistas. Yo espero que sigamos adelante con estos ciclos de webinar. El próximo, si mal no me equivoco, va a abordar el doctor. Bueno, le hago le paso quizás a José Gutiérrez. Así que les mando un fuerte abrazo, los quiero motivar, arranquen con todo. Gracias, Sebastián. Quiero agradecerles a Ricardo, a Carlos, excesos panelistas y al moderador por la interesante y completa charla del día de hoy. Para cerrar, solo les quiero recordar que nuestro próximo seminario virtual será el próximo 7 de julio y se tocará el tema sobre derecho de autor. Oportunamente a través de nuestras redes sociales les haremos llegar la información y a nuestros agremiados pues le haremos circular la invitación por correo electrónico. De nuevo, muchas gracias y bueno, excelente jornada del día de hoy. Felicidades para todos los abogados y sigamos adelante, que el trabajo continúa. Feliz día. Todos. Gracias, José. Abrazo. Luego.